Supongo que estarás harto de oír hablar del calentamiento global y de todos los problemas que este podría acarrearle a la naturaleza en general y al ser humano en concreto. Harto de escuchar que si seguimos usando coches gasolina o diésel, usando aerosoles, CFC y la industria sigue echando CO2 sin parar en la atmósfera, el clima del mundo dará la vuelta y causará un apocalipsis a nivel planetario. Primero lo llamaron el agujero de la capa de ozono, después innovaron con el término calentamiento global y ahora los nuevos gurús prefieren usar cambio climático. Sin duda, el problema principal que nos plantean con esa teoría es el del derretimiento de los hielos de los casquetes polares, con la consecuencia directa del aumento del nivel del mar en varios metros, lo cual acabaría sepultando bajo las aguas enormes asentamientos de población humana en todo el planeta. La mayor parte de la información que te habrá llegado estoy seguro que es totalmente sensacionalista, buscando tu interés a partir de la emoción del terror y el morbo catastrofista. Sin embargo, lejos de lo promovido por los mass media, solo hace falta profundizar un poco más en el tema y contextualizarlo un poco para darse cuenta de lo exagerado y estigmatizado que está el tema desde que se pusiera de moda con el inicio del nuevo milenio. Vamos a ver, en primer lugar, qué pasaría exactamente si los casquetes polares se derritieran por completo, en segundo lugar, cuáles son las posibilidades de que eso realmente pueda ocurrir y en tercer lugar, si ocurriese, cómo nos afectaría. Bienvenido, soy Master, si te interesa el tema, quédate y acompáñame en un episodio más de Saciando la Curiosidad. Aunque se llame Tierra, si lo vemos desde el espacio, nuestro planeta parece más bien de agua. El color que más destaca es el azul, y eso es porque de toda la superficie del planeta el 71% es agua, mientras que el restante 29% es tierra. Por sus propiedades, el agua se encuentra presente en todo el globo en tres estados físicos: vapor, en forma de nubes, líquido, en forma de vastos océanos, y sólido, en forma de hielo y nieve. La mayor parte del agua se encuentra en estado líquido, y es que el porcentaje de hielos en el planeta no llega ni al 2% del volumen total de agua. Este hielo, a su vez, está repartido por diversos puntos del mapa, pero básicamente, por cuestiones climáticas, se encuentra concentrado en dos grandes masas llamadas casquetes. Está el casquete polar ártico en el polo norte y el casquete polar antártico en el polo sur. El casquete ártico está compuesto principalmente por dos zonas: la banquisa ártica, que son grandes placas de hielo flotantes sobre el mar, con un espesor de entre 2 y 5 metros. Sería como un gran cubito flotando en el agua. Y luego están los hielos continentales, que se encontrarían distribuidos por Groenlandia, Alaska, Siberia, Canadá y Escandinavia. En todos estos lugares, el hielo no se encuentra flotando sobre el mar, sino sobre la Tierra. Y esto es bastante significante, como veremos más adelante. Por otro lado, está el casquete polar antártico, el cual es muchísimo más destacable, pues en él se encuentra la mayor parte del hielo del mundo, concretamente un 90%. A diferencia del casquete polar del norte, en este caso prácticamente la totalidad del hielo se encuentra sobre la Tierra, sobre el continente antártico, con un espesor medio de casi 2 kilómetros, alcanzando picos de hasta 4 kilómetros. Así pues, ¿qué pasaría si todas estas masas de agua congelada, tanto norte como sur, se descongelaran en su totalidad? Pues bien, en este caso, la mayor parte del agua líquida que se formaría iría a parar al mar. Con ello, el nivel del mar se vería aumentado entre 60 y 70 metros. Se habla más concretamente de 66 metros. Eso provocaría que toda la línea costera del mundo se vería engullida por las aguas, siendo desplazada varios kilómetros hacia adentro y perdiendo por lo tanto superficie continental. Muchísimas islas y archipiélagos se verían muy reducidos o sepultados totalmente. En zonas con sistemas fluviales importantes, el agua podría penetrar hasta zonas del interior del continente. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la población del planeta se encuentra asentada en la costa y que muchas de las grandes ciudades también están situadas a primera línea de mar o cerca de algún río de grandes dimensiones, supondría una cantidad enorme de asentamientos humanos destruidos. Ahora bien, esto solo pasaría en el hipotético caso de que la teoría del cambio climático se desarrollase sin parar hasta llegar a descongelar todo el hielo del planeta. Pero, ¿qué posibilidades hay de que eso ocurra? Pues bien, ese supuesto es una exageración de magnitudes estratosféricas, puesto que todas estas consecuencias vendrían derivadas únicamente por un leve calentamiento de la temperatura media global. Para que te hagas una idea, los expertos pronostican una subida de entre 1,5 y 3 grados para 2050 si siguiera la tendencia actual. Para empezar,
Las tendencias justamente se llaman así porque son variables. En la Tierra siempre ha habido y seguirán habiendo ciclos climatológicos, en los que a veces las temperaturas tienen tendencias positivas y a veces negativas. El que ahora estemos en tendencia positiva no quiere decir que en unos años el ciclo natural se vuelva negativo y fácilmente pueda contrarrestar el calentamiento artificial provocado por la actividad humana y más aún enfriando de nuevo el planeta. De hecho, no hace ni 50 años la tendencia marcaba justamente lo contrario que hoy, y los expertos auguraban un nuevo periodo de glaciación en el futuro. Por otro lado, ese ínfimo aumento de unos 2 grados en los próximos 40 años, si lo aplicamos sobre las temperaturas extremas de la Antártida, que pueden llegar perfectamente a los 60 bajo cero, el resultado es irrisorio, porque ¿qué más da pasar de menos 60 a menos 58 grados si el hielo no empieza a derretirse hasta que se entra en temperaturas positivas? Y sí que es verdad que la banquisa polar ártica se ha venido reduciendo en los últimos tiempos, pero eso es porque al estar en contacto directo con el agua, las corrientes de agua caliente de las zonas tropicales han contribuido a su derretimiento. Pero en las zonas de hielos continentales, donde el hielo no está en contacto con el agua, los climas más calientes de otras partes no pueden afectarle. Lo único que puede afectarle es la temperatura del aire y, como ya he dicho, en sitios como la Antártida, donde la temperatura del aire es tan y tan extrema bajo cero, el cambio climático no puede surgir efecto sobre esos hielos, que recordemos que son el 90% de los hielos del planeta. En zonas como Alaska, Siberia o el norte de Escandinavia, aunque las temperaturas no sean tan bajas como en la Antártida, siguen siendo extremas bajo cero, y una variación de 2 grados centígrados tampoco les afectaría prácticamente. Otra cosa muy importante que dije antes que explicaría más adelante es que todo el hielo que se derrite en la banquisa ártica no afecta en nada al nivel del mar, puesto que ya se encuentra flotando en él, y por lo tanto, siguiendo el principio de Arquímedes, el volumen seguiría siendo el mismo. Solo el hielo que se derrite de encima de la Tierra para pasar al mar es el que engrosaría el nivel de este. De hecho, siguiendo con la tendencia actual de calentamiento, dentro de 100 años se estima que el nivel del mar podría subir 10 centímetros, lo cual es imposible que pueda afectar en ningún asentamiento humano. Así pues, en resumen, tenemos que como mucho podrían descongelarse menos del 10% de los hielos planetarios, que son básicamente los que se encuentran flotando en el océano del Polo Norte, y estos no influyen en nada en el nivel del mar. Y solo se podrían llegar a descongelar los hielos antárticos, los cuales son el 90% del hielo del mundo, y que sí afectarían al nivel del mar, si la tendencia siguiera alcista continuadamente durante cientos y cientos de años, lo cual sería muy raro si miramos hacia atrás, donde vemos que los ciclos no suelen ser tan constantes. Y bueno, ya llegados a este punto, solamente me gustaría añadir que aunque ya hemos visto que lo de que los casquetes polares se derritan por completo y suba el nivel del mar 66 metros está más cercano a una película de ciencia ficción que a la realidad, aún así me gustaría hacer un rápido análisis de qué pasaría si esto ocurriese y cómo le afectaría al ser humano. Como ya he dicho, el aumento de mar resultaría en una reducción de superficie continental, pero, un momento, esto no significa que vaya a haber menos espacio para el ser humano y el resto de criaturas terrestres, puesto que hay muchas zonas del interior de los continentes que hoy en día no son habitables justamente por la lejanía que tienen del mar, lo cual las convierte en secos y extremos desiertos. Pero si estas zonas recibieran un acercamiento al mar, según los expertos, sería cuestión de tiempo que gracias a las brisas húmedas se convirtieran en zonas perfectamente habitables. Lo mismo pasaría con el ecosistema de tundra. Si nos fijamos uno por uno en todos los continentes, podemos ver, por ejemplo, en América, en el norte del continente, que todos los países que la conforman pierden territorio costero y se quedan un poquito más estrechos debido a que todos tienen océano a lado y lado. Posiblemente el país más afectado en este caso es Estados Unidos, puesto que pierde muchas ciudades fuertes en la costa este, como pueden ser Nueva York, Filadelfia, Boston, Washington, Miami, entre otras. En el caso de Florida, perderían el estado entero, que quedaría sepultado bajo las aguas. En la parte sur del continente americano, excepto Bolivia, que no tiene costa, el resto todo se vería significativamente reducidos al perder kilómetros de costa. Incluso Paraguay, que es el otro país de Latinoamérica sin costa, se vería afectado por una manga de agua que entraría desde Argentina. De hecho, sería uno de los países más afectados junto a Argentina, Venezuela, Ecuador y Uruguay, que perderían grandes partes de su territorio terrestre. En cuanto a Brasil, aunque una gran cantidad de agua entraría a través del cauce del Amazonas, eso afectaría principalmente a zonas selváticas y poco habitables. En cuanto a África, posiblemente sea el continente que menos pérdidas tendría, puesto que no queda sumergido tanto territorio como en otros, ni los sitios anegados tienen tanto nivel de desarrollo. La parte más destacable es una mordida de agua en la zona de la barriga de África, alrededor de Dakar. Por otro lado, eso ayudaría a humidificar el clima extremadamente seco de su parte norte, consiguiendo nuevos hábitats.
Europa, por lo contrario, probablemente sea de los continentes más afectados, ya que países poderosos como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia perderían grandes partes de su territorio. Holanda desaparecería del mar por completo. Países como Bélgica, Lituania, Letonia o Estonia desaparecerían parcialmente. Polonia, Suecia o Rumanía también sufrirían pérdidas. Incluso Rusia, que tiene territorio para aburrir, donde más asentamientos tiene y de más importancia es en su parte europea, así que aunque las pérdidas en su totalidad son pequeñas, realmente son muy significativas. Visto que Europa no tiene apenas sitios inhabitables e inhabitados, básicamente solo sufre pérdidas y por lo tanto se lleva la palma. En Asia, los más afectados sin duda serían Bangladesh, que desaparecería casi por completo, y China, que perdería una gran parte de su territorio en el este, en el cual se concentra la mayor parte de su poderío y ciudades importantes con grandes volúmenes de población, como Pekín, Shanghái y Hong Kong, entre otras. India también tendría fuertes pérdidas en toda la costa este y en el noroeste del país. Otros países como Camboya, Tailandia y Singapur sufrirían grandes pérdidas de terreno. Por su parte, Rusia, gracias al cambio de clima, podría recuperar zonas de tundra que pasarían a ser habitables. El caso de Oceanía, al estar formado por islas, las cuales están rodeadas completamente de mar, significa que pierden tierras por todos sus lados, pero en su isla destacadamente más grande, que es Australia, las pérdidas de costa no son realmente profundas, excepto en alguna zona de la parte norte, y también hay una manga de agua que entraría por el sur hasta el interior de la isla, que podría ayudar mucho en la humidificación del clima de toda la isla, que a día de hoy, por su clima seco, tiene vastas áreas desérticas que, de ser habitables, podrían dar cobijo a grandes masas de población desalojadas de Europa, por ejemplo. Para acabar, conseguiríamos un nuevo continente habitable, que sería el de la Antártida, que una vez sin hielo, aunque la mitad de su superficie quedaría cubierta por el nuevo nivel del mar, la otra mitad estaría libre de hielo, con un clima muchísimo mejor y a punto para ser conquistada. Así pues, como moraleja final, quedémonos con que el cambio climático existe, pero es una simple tendencia alcista en un ciclo natural que probablemente cambiará en cualquier momento, como ha hecho siempre, y la parte de influencia que el ser humano tiene en la tendencia es pequeñísima y puede ser contrarrestada e invertida fácilmente por los ciclos naturales. Aunque se diera el caso de que la tendencia no cambiase durante mucho tiempo, harían falta cientos de años para empezar a notar cambios destacables en el nivel del mar y en la temperatura global. Y si esto llegara a suceder, lo que se perdería por un lado, se recuperaría por otro, consiguiendo incluso un nuevo continente para habitar. Los cambios además serían graduales y por tanto le darían tiempo de sobra al ser humano para ir adaptándose. El único escenario que es más probable que se dé es el continuado derretimiento de la banquisa polar ártica, que en este caso únicamente afectaría a algunas de las pocas especies de animales terrestres que viven en esas zonas, como pueden ser los zorros árticos o los osos polares, en cuyo caso, si el ser humano quiere, podría ayudarles a adaptarse fácilmente a zonas continentales de Groenlandia, Alaska, Canadá, Noruega o Siberia, donde el clima es muy parecido y también hay alimento. Lo mismo para las comunidades inuit. Y cabe destacar que un beneficio de tener el círculo polar ártico sin hielo sería una nueva ruta marítima mucho más corta para ciertos desplazamientos y más facilidades para extraer petróleo de los yacimientos árticos. Así pues, no te dejes asustar por todos esos gurús vendelibros que quieren darle importancia al cambio climático. Es un tema bastante poco preocupante. Sería mejor preocuparse de otras cosas como toda esa polución que soltamos a la atmósfera y que contamina al medio ambiente, al ser humano y a los animales, y cómo puede afectar a nuestro organismo y ecosistema, en vez de pensar tanto en si se calienta o se deja de calentar, que como ya te he demostrado, eso es de risas. Espero que te haya gustado el vídeo. Te costará encontrar información detallada como la que te he presentado en contra de la mayoría de afirmaciones catastrofistas referentes al cambio climático y a las consecuencias dañinas que puede tener sobre todo en los polos. Así que si has llegado hasta aquí, te agradecería que me dieras un like por el aporte. Y si quieres ver más vídeos interesantes, te aconsejo que le eches una ojeada al canal. Estoy seguro de que te gustará y si es así, no olvides suscribirte. Comparte el vídeo y ayuda a difundir el mensaje. Un saludo y hasta la próxima.